Amigos, bienvenidos a la Crew. Y en este video trataremos por qué Biden ganó las elecciones de los Estados Unidos. Trataremos de estrategias, temas de debates, etc. Entonces, ahora veamos estos puntos que marcaron las elecciones en los Estados Unidos. Los controvertidos debates postpresidenciales. El inicio amistoso del cual nadie habla. Durante la entrada al debate de ambos presidentes, Donald Trump optó por saludar con un levantamiento de mano y una sonrisa cerrada, demostradora de poca amistad, sino más bien de la llegada directa a un debate con bastante antagonismo, que al mismo tiempo demostraba mucha seguridad en medio. Sin embargo, Joe Biden aplicó lo mejor de todo. En vez de aplicar mucha técnica psicológica para verse como alguien determinado, inmediatamente abrió las manos en actitud positiva hacia Trump con una mirada igualmente amigable, a lo cual el saludo terminó en vez de con un abrazo o al menos un estrechón de manos, un leve asentimiento de manos por parte de Trump, a lo cual Biden, como dato importante de una confianza elevada y una despreocupación por su oponente enfrente, culminó con una expresión de motivación con los puños cerrados en buena vibra, como diciendo en plan, oye amigo, no vamos a discutir, vamos a hablar un rato, a reconciliarnos y a charlar acerca de lo que tenemos que mejorar para hacer todo mejor. Podemos apreciar que Trump quedó como una persona introvertida ante la audiencia, mientras que Biden quedó como alguien más sociable, lo cual sin duda definiría después, al lado de sus, por no agregarlas, relajadas facciones, su victoria. El momento rival. El momento rival entre Trump y Biden. Joe Biden no puedo hablar de primero, algo que hubiese sido un desbeneficio para cualquier líder, pero sin embargo, al hablar de segundo, hizo algo que a Trump no se le ocurrió, y fue generar de una vez el antagonismo durante el encuentro, recordando lo afirmado previamente por Trump durante la presidencia de que se deshacería más adelante de la atención asequible a todo ciudadano. Y por supuesto, esto lo hizo quedar muy mal ante el público, ya que ante cualquier persona eso puede sonar mal. Y luego indicó que habían 100 millones de personas en condiciones preexistentes en los Estados Unidos. Un dato de hecho erróneo, que sin embargo supuso una desviación para Trump, porque Trump, en vez de poder responder con un contraataque que valiera la pena, tuvo que responder primero defendiéndose, como veremos a continuación. Elected for 4 years. We're not elected for 3 years. I'm not elected for 3 years. So we have the Senate, we have a president. He's elected to the next during election. that period of time, we have an opening. I'm not elected for 3 years. I'm elected for 4 years. The And the election's 100 already million started. people, Joe, the 100 million people is totally wrong. I don't know where you got that number. The bigger problem that you have is that you're going to extinguish 180 million people with their private health care that they're very That's happy simply with. not true. Well, you're certainly going to socialist. You're going to socialist medicine. Pero como si la situación no pudiese empeorar todavía más para Trump, el peor caso es que después de que Trump estaba diciendo su verdad, Biden lo interrumpió y además soltó una carcajada, quedando a Biden como alguien dominante en esa situación. Pero lo peor está por venir. Gentlemen, we're now into open discussion. Open discussion. Open discussion. Yes, I agree. Go ahead, Vice President. Number Biden. one, he knows that what I proposed. What I proposed is that Después de que Biden decía no ser cierta la afirmación de Trump sobre que socializaría el país hasta tal punto de que eliminaría el servicio privado de medicina, y Trump evidentemente tuvo que responderle en contraataque, el presentador, parcialmente desde nuestro punto de vista, simplemente decidió otorgar la palabra a Biden tras una breve pausa en la conversación, quedando Trump en posición de conflictivo, además de que, bueno, está de más decir que a la cara no le favorecía. El sesgo político del presentador. La parcialidad del presentador. Sí, porque la parcialidad del presentador no se quedó en este momento en el cual otorgó la palabra a Biden, después de que Trump tenía que responder, sino que ahora, después de intentar decir algo a Trump, pero Trump seguir hablando porque no le había permitido hablar antes, observamos que el presentador recuerda a Trump como propuesta,
la primera persona a quien se lo hizo en el debate, que no había otorgado una cantidad de dinero comprensible en sustitución al plan Obamacare durante los 4 años transcurridos de la presidencia, y preguntaba por qué tan solo hace 5 días había inyectado dinero al plan, posicionando evidentemente todo esto peor a Trump cuando afirmaba suponer que estaba debatiendo con él y no con Biden. Sir, Chris, you're that was the debating him, worst not part of me. Obama. Let me ask my Well, question. I'll ask Joe. The individual mandate was the most unpopular aspect of Obamacare. I got rid of it. I'd like you and to, we will protect Mr. people President, with I'm the pre-existing moderator of this conditions. debate, and I would like you to let me ask my question, and then you can answer your ahead. question. You, in the course of these 4 years, have never come up with a comprehensive plan to replace Obamacare, and just this last Thursday, you signed a largely symbolic executive order to protect people with pre-existing conditions 5 days before this debate. So my question, sir, is what is the Trump health care plan? Fine. Well, first of all, I guess I'm debating you, not him, but that's okay. I'm not surprised. Let me just tell you something, that there's nothing symbolic. I'm cutting drug prices. I'm going with favored nations, which no president has the courage to do because you're going against Big Pharma. Drug prices will be coming down 80 or 90%. You could have done it during your 40. Y como peor podemos ver a Trump en un momento de estos, pues no causó suficiente impacto, ya que el presentador lanzó una carcajada como restando importancia a Trump. La pandemia. La pandemia, sin lugar a dudas, ha sido uno de los factores más decisivos e importantes para las elecciones de los Estados Unidos, y por una simple razón. Y vean esto. El coronavirus hoy, Estados Unidos supera los 19 millones de casos. Sí, chicos, la pandemia en Estados Unidos ha pegado sumamente fuerte. Y no estamos hablando solo en tema como tal de casos y muertes, sino también hablamos en el tema económico. El coronavirus asesta a la economía de Estados Unidos el mayor golpe de su historia reciente. Aunque claro, todo esto tiene su razón. Como hemos visto, la pandemia ha afectado gravemente a los Estados Unidos, pero todo esto tiene su punto, ¿no? Estamos hablando de que, claro, la pandemia agarró totalmente desprevenido a los Estados Unidos. Hiciera lo que uno pudiera hacer, era muy difícil encontrar una balance, porque si colocabas la cuarentena, te cargabas la economía. Y si no colocabas cuarentena, subían mucho los casos y más infecciones, por lo cual era un dilema bastante fuerte, y más para un país con tanta importancia económica como lo es Estados Unidos. Entonces este fue uno de los eventos que más supo aprovechar Biden. Biden básicamente, y el Partido Demócrata en general, hizo una muy buena estrategia para hacerle creer a la gente que el manejo de Trump de la pandemia fue terrible, y que por culpa de eso Estados Unidos es uno de los países con más casos, que en cierto punto hay que decir que gran parte de la mayoría, porque Estados Unidos tiene muchos casos, porque la mayoría de estos casos se han detectado porque Estados Unidos es uno de los países con más test del mundo, y al mismo tiempo hay unos cuantos casos de muerte reportadas que se han reportado como de coronavirus cuando realmente han sido por otras enfermedades. Así que esto fue aprovechado al 100% por el Partido Demócrata y Joe Biden para hacer de frente a Trump, y por el apoyo de medios demócratas alineados a los demócratas, que vamos a hablar de ello también sobre esto, como CNN, la BBC, entre otros, hicieron que esta campaña de desinformación fuera incluso más fuerte y afectara a Trump posiblemente en la cantidad de votos recibidos por los efectos de la pandemia, a pesar de que incluso en el tema económico, ya casi cerca de las elecciones, estaba recuperando la economía cada vez más. Solo miren esto. Economía de Estados Unidos crece a nivel récord en el tercer trimestre del 2020. Entonces, sin lugar a duda, yo creo que esto sí ha afectado bastante, y por toda nuestra investigación considero que este es uno de los puntos por lo cual posiblemente Biden haya ganado las elecciones. Su campaña que hizo para demonizar a Trump en el tema de la pandemia fue, creo que, exitosa. Los medios de comunicación. Sí, chicos, los medios de comunicación fue también algo bastante decisivo en esta elección, y marcaron una cierta polarización y división de la sociedad estadounidense. Cuando hablamos de los medios de comunicación, se nos viene a la mente, pues, medios de comunicación estadounidenses no conocidos. Se nos viene a la mente CNN, Fox News, BBC
y todos estos medios, básicamente Vox incluso, Breitbart News también, todos estos medios de comunicación se suele pensar que son imparciales, pero realmente todos estos medios de comunicación tienen un nicho en específico. Básicamente, al haber tanta competencia, estos medios de comunicación buscan centrarse en algo en específico, en un tipo de personas en específico, un nicho de personas con una ideología en concreto, con un tipo de personas que quieran escuchar sus informativos porque les agrada, ¿no? Porque le dice lo que quieren escuchar. Y eso es lo que vemos en medios como Fox News, que es básicamente, se ha convertido en el referente conservador de los Estados Unidos. Igual podemos notar esto en CNN, pero no como un medio conservador, sino como un medio de la izquierda y más alineado al Partido Demócrata. Este tipo de cosas han afectado en las elecciones, considero yo. Básicamente los medios más sonados como CNN, BBC, etc., la mayoría de estos medios, incluso el propio Fox News, han dado en ciertas ocasiones una parcialidad a Biden. Incluso hasta el propio Fox News en ciertas ocasiones. En el propio programa del mismo Tucker Carlson, Tucker iba a revelar unos cuantos documentos sobre corrupción de Joe Biden, casos de corrupción de Hunter Biden, el hijo de Biden, pero básicamente el presentador Tucker Carlson dijo que no le parecería bien hacerlo y que no lo hará ya que no se quiere rebajar al nivel del Partido Demócrata. Como recordamos, el Partido Demócrata hizo esto mismo con Trump, diciendo lo de los impuestos y entre otras cosas. Por lo cual los medios de comunicación se han parcializado mucho al Partido Demócrata, cosa que al fin y al cabo favoreció mucho a Biden. En muchos escándalos que tuvo Biden, que pudo haber perdido votos, los medios de comunicación nunca mencionaron esto. Y los medios de comunicación siempre fueron muy parcializados a Biden, como en muchos casos podemos encontrar en noticias súper exageradas como esta. En fin, los medios de comunicación en los Estados Unidos se han parcializado completamente, ya que buscan un nicho de personas en específico y así poder destacar en una competencia. Cosa que ha afectado, yo creo, bastante en estas elecciones de Estados Unidos, ya que la polarización, que hablamos más adelante, es algo que se caracterizó mucho en esta elección. Bueno, gente, sobre todo espero que les haya gustado mucho el video. Opinen en los comentarios y coméntenos qué opinan ustedes de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Qué opinan sobre el tema de la pandemia, sobre el tema de la recuperación económica, sobre todo sobre las medidas impuestas por cada uno de los candidatos? Cuéntenos todo. Y básicamente este video fue hecho por por mi compañero empresarial llamado Leonardo Lascano. Le dejo sus redes en la descripción, igual las mías, todo. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video, gente. No olviden suscribirse y darle a like. Y pues no olviden, nos vemos en poco con una nueva aventura. Hasta la próxima.